Por eso yo me gozaré en él, y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en él. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Y el gozo que el Señor... Vamos a permitir que los puedan salir los niños esta noche. Nos quedamos. Aleluya. Así que si usted tiene su botellita por ahí, consérvela y cuida. Aleluya. Amén. Y si tiene dos, pues comparta una. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer saludarlos esta noche y saber que en cada momento el Señor tiene un plan especial para nuestra vida, y a través de su palabra Él está marcando el camino que su pueblo tiene que seguir para poder alcanzar la bendición que Dios tiene para nosotros. Esta noche queremos platicar sobre la importancia de que usted y yo podamos, hermano, tener un altar de devoción para Dios. Amén. Es importante que usted y yo podamos tener una comunión íntima, una comunión diaria, una comunión constante con el Señor. Y cuando hablamos nosotros, hermano, esto es bien tremendo. Fíjese que en el Antiguo Testamento el Señor siempre le pedía a sus hijos que levantaran altar. Le dijo a Abraham, usted comienza a estudiar la vida de Abraham. Abraham fue un hombre de altares. Isaac fue un hombre de altares. Jacob también hacía altares. Y esto lo que nos habla es de estar en una comunión íntima con Dios. Y vamos a comprender hoy que el altar, cuando yo edifico un altar, cuando yo estoy en comunión con Dios, lo que va a hacer el altar es que me va a volver a regresar al mismo lugar, al altar de nuevo otra vez, porque yo me doy cuenta qué es lo que hay en el altar. Entonces, vemos nosotros que, hermano, desde el inicio de las creaciones, vemos nosotros, hermano, que las entidades espirituales han demandado altares. Y hermanos, se empezaron a definir qué representaban. Entonces, mi hermano, si representaban la luz o representaban las tinieblas. Y esto es bien tremendo. Fíjense que los hechiceros tienen su altar. Cualquier ídolo tiene su altar. Ahora, ¿por qué tiene su altar? Porque el altar lo que está haciendo es que está representando la entidad a quien se está declarando o se está llamando en ese altar. Por eso es que Pablo, cuando llegó, mi hermano, a Atenas, él vio que habían, hermanos, diferentes altares. Y había altar para el dios Zeus, había altar para otro y altar para otro. Y de repente, mi hermano, como que alguien dijo por ahí, por si se nos pasó algún dios, que no le hiciéramos altar. Entonces le pusieron al altar, el altar del Dios no conocido. Entonces Pablo dice, a ese Dios de ese altar es a quien yo les voy a presentar. Entonces, hermano, el altar tiene mucho que ver en nuestra relación con el Señor. Y vamos a comenzar nosotros sabiendo que, mi hermano, lo que representa el altar, hermano, representa, es un misterio. Para muchos el altar es un misterio.
Y sabe que es un misterio porque primero no saben lo que representan. Segundo, no saben lo que va a suceder en el altar. Porque en el altar tiene que suceder algo sobrenatural. Entonces, mi hermano, el altar, dije, es un misterio. Y mi hermano, en el altar se da cuenta uno si ha perdido la intensidad de buscar a Dios o no en el altar. Entonces, mi hermano, en el altar yo me doy cuenta, cuando yo estoy en comunión con Dios, cuando yo estoy buscando a Dios, mi altar puede ser la sala, mi altar puede ser, por ejemplo, a este lugar se le llama altar. Usted puede venir acá a arrodillarse, hermano, y decir: Señor, estoy ante tu presencia. Su dormitorio se puede convertir en un altar. Y si usted puede, mi hermano, y tiene el espacio para hacer un cuarto en su casa, especialmente para buscar a Dios, eso es algo especial. Entonces, hermano, el altar representa buscar la presencia de Dios. Entonces, mi hermano, en el altar, gracias, yo me voy a dar cuenta si realmente estoy descendiendo o estoy subiendo en mi vida espiritual. Entonces, si no hay altar, la cuestión aquí es, si yo no tengo altar, si yo no estoy buscando a Dios, eso me enseña a mí que yo necesito comenzar a buscar a Dios. Porque en el altar nos vamos a dar cuenta esta noche qué es lo que sucede. Muy bien. Entonces, mi hermano, el altar es para darnos cuenta nosotros a quién estamos rendidos. En otras palabras, en el altar yo voy a decretar que el Señor, lo que decíamos hoy, es mi Rey, es mi Señor en el altar. Entonces, mi hermano, en el altar yo me voy a dar cuenta si me he enfriado, si me he alejado de Dios. Ahora, veamos algo. En Apocalipsis, capítulo número 16, para comenzar a entender mejor. Apocalipsis 16 dice así, versículo 7. Y oí, oiga bien esto, oí al altar, que decía el altar: sí, oh Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus caminos. Y después de esto, dice el versículo 8, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Oiga, pero primero, antes de que el ángel derramara su copa sobre el sol, hubo un clamor en el altar. Desde el altar salió una voz. Ahora, hermano, fíjese que usted se da cuenta que dice ahí el versículo 7, y oí al altar que decía. Ahora, hermano, ¿un altar habla? ¿Qué voz salió del altar? La voz de los santos, la voz de los justos que están diciendo: Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos. Entonces, mi hermano, como que el altar acapara nuestra oración y la esconde, y para presentarla ante Dios. Como que, mi hermano, el altar es el que está recibiendo las oraciones, y del altar suben con olor fragante ante la presencia de Dios. Como que, mi hermano, en el altar, escuche bien esto, como que el altar, Dios agarra el altar como para purificar las oraciones
y que las oraciones puedan tener más fuerza ante su trono. Por eso es importante que usted y yo esta noche podamos darnos cuenta que tenemos que tener una vida de devoción con Dios. Entonces, mi hermano, escuche bien esta. En el altar van a suceder estas cosas. Vamos a examinar nuestra vida en el altar. En el altar, una de las cosas que pasan es que como en el altar es Dios el que mora, el que habla con nosotros, al comenzar nosotros a tener esa relación con Dios, nuestra vida se convierte en un altar para Dios. Entonces, en el altar, lo que sucede es que nosotros comenzamos a examinar nuestra vida, si es grata para Dios o no es grata para Dios. Por eso David decía: examíname, oh Dios, y ve si en mí hay algo que no te agrada, Señor. Entonces, es importante tener una vida de devoción, porque la vida de devoción me va a llevar a examinarme, a vivir para Cristo, a vivir en santidad. Otra cosa que sucede es que en el altar comenzamos a oír a Dios nosotros. Yo sé que, mi hermano, usted ha escuchado personas que dicen: es que yo oí a Dios. Otros dicen: es que Dios me habló. Y hay unos que sí realmente Dios les habla, pero hay otros que Dios no les habla, sino que es su espíritu. Están oyendo la voz de su espíritu. Entonces, mi hermano, en el altar, cuando yo estoy en devoción con Dios, yo comienzo a discernir la voz de Dios y a conocer que es Dios quien me está hablando. En el altar. Entonces, mi hermano, en el altar, al oír la voz de Dios, nos damos cuenta nosotros que de la voz de Dios va a salir una palabra de consolación, de exhortación o una palabra de edificación para nuestra vida. Dios va a decir: oye, tienes que santificarte más. Dios va a decir: oh, he escuchado tu oración, tú estás dentro de mis propósitos. O no temas, porque tu oración ha sido escuchada y tu bendición llegará a tu vida. Entonces, en el altar, hermano, también nosotros comenzamos a aprender a agradar a Dios. Porque al estar cerca de Él, entonces aprendemos a agradarle a Él nosotros. Hay gente que dice: bueno, Señor, ¿y qué hago yo para agradarte? Oye, en el altar comenzamos nosotros a que nos enseñen cómo agradar a Dios. ¿Qué es lo que a Dios le gusta que uno haga? ¿Qué es lo que a Dios no le gusta que uno haga? Si uno mintió, en el altar le van a decir: tú mentiste y estuvo mal. Si yo estoy haciendo algo malo, en el altar me van a decir: lo que tú andas haciendo no está bien. Pero por eso, mi hermano, es necesario tener una relación continua con Dios. Hermano, yo quiero que usted aprenda esta noche que su comunión con Dios no es únicamente al venir a la iglesia. Esa es parte de la comunión con Dios. Esa es parte de la gratitud con Dios. La persona que únicamente, mi hermano, tiene comunión con Dios cuando viene a la iglesia es alguien que, mi hermano, va a tener problemas en su vida espiritual, porque no tiene una devoción diaria con Cristo. Y entonces lo que sucede es que en lugar de ser buenos cristianos, comenzamos a vivir una vida religiosa, hermano. Y las iglesias están llenas de gente religiosa. En otras palabras, fueron religiosos antes de venir a Cristo. Usted y yo entrábamos a la iglesia
Antes, cuando no éramos cristianos, si llegábamos ante un ídolo, nos santiguábamos, nos decíamos una oración, salíamos y no pasaba nada. Sabe que hay mucha gente dentro del cristianismo que está viviendo así. No sucede nada en su vida. No sucede nada en su vida. Tiene más devoción con la televisión, con el internet, con el teléfono, que con Dios. ¿Cuánto habla usted por el teléfono al día? ¿1 hora? 2 horas? ¿Cuánto tiempo habla con Dios? ¿Cuál es su devoción con Dios? Pues, si mi altar no está bien, entonces, hermano, disculpe, tal vez para unos es un poquito dura esta palabra. Mi deseo no es que usted se va a sentir ofendido esta noche, sino que usted pueda reaccionar y darse cuenta que Dios no desea que yo sea un religioso. Dios quiere que en mi altar estén ocurriendo cambios continuos. Ahora, hermano, esto es individual. Mi esposa tiene que tener su altar. Ella no puede decir, yo me voy a meter al altar de mi esposa. O digo yo, no, yo me voy a meter al altar de mi esposa y ella tiene intimidad con Dios y yo voy a ser bendecido por eso. No. Esto es personal. Mi hermano buen cristiano, por eso también yo voy a ser bendecido. No, eso es personal. ¿Por qué? Porque en el altar me van a comenzar a pedir a mí cuentas personales. Entonces, en el altar, hermano, esto está precioso. En el altar se ofrece sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio, la Biblia dice que el Señor hoy quiere sacrificios vivos. Antes eran muertos. Antes mataban al animalito y le presentaban la carne o el animal ya destazado para Dios. Pero hoy Dios quiere en el altar sacrificios vivos. Que vengamos vivos y Señor, yo quiero dejar de vivir para este mundo y quiero comenzar a vivir para ti. En otras palabras, en el altar se quema el orgullo. En el altar se quema el pecado. En el altar se quema cualquier cosa que el mundo no puede cambiar. En el altar, cuando estoy en intimidad con Dios, Dios comienza a sentir que en mí hay olor de pecado y me comienza a decir, tú necesitas arrepentirte porque necesitas ser purificado con la sangre de mi hijo. Entonces yo digo, Señor, es cierto, pero presento mi vida en sacrificio. Esto no es únicamente cuando ayuna uno. Señor, yo voy a ayunar para presentar mi vida en sacrificio. Está bueno, pero este sacrificio es diario, hermano. Porque es en el altar donde, mi hermano, yo voy a llegar a rendirme al Señor. Ay, que mi carácter, qué difícil es traerlo al altar. Ay, que es que a mí todavía me atraen las telenovelas y me gustan todavía las cosas. Tráelos al altar. Y te vas a dar cuenta que en el altar se quema. Por eso es que lo que primero hizo Noé cuando salió del arca fue, hermano, que hizo un altar. Y cuando hizo el altar, dice la Biblia que el aroma del sacrificio le agradó a Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando tú y yo venimos y presentamos nuestra vida en sacrificio, Dios comienza a oler. Siento olor a sacrificio vivo. Siento olor a que se está quemando el orgullo, dice el Señor. Y eso le agrada al Señor. Siento el olor que se está quemando el pecado oculto.
eso le agrada a Dios. Porque Dios trata con gente que, mi hermano, le busca en altar. En otras palabras, hermano, tiene devoción con Él. Ahora, hermano, entonces en el altar yo voy a presentar mi vida como sacrificio para vivir para Dios. Ahora, veamos, hermano, cómo nosotros tenemos que actuar al tener un altar en nuestra vida. Esto nos lleva a nosotros a tener una comunión continua con Dios. El altar esto es precioso. El altar me hace a mí ir al altar. Y mi hermano, regresar y después volver. En otras palabras, me gustó lo que pasó en el altar. ¿Por qué? Porque yo lo rendí. Hubo un cambio. Algo sucedió en el altar. Me encontré con Dios. Pero si yo no tengo altar, hermano, por eso es que mucha gente no le gusta buscar a Dios. Porque no tiene altar. No le gusta regresar otra vez. Vienen, adoraron y mi hermano les gustó, pero no regresan. ¿Por qué? Porque mi hermano no les gustó lo que le pidieron en el altar. Entonces, en el altar nos trae, nos vamos y nos vuelve a inquietar para regresar a lo que pasó en el altar. Entonces, cada vez que llegamos al altar, hermano, se hace más fuerte el deseo por Dios. Entonces, aquí tenemos que aprender algo nosotros. Si el deseo que hay en nuestro espíritu por buscar a Dios no se hace fuerte continuamente, significa que yo llegué al altar, pero hermano, lo que me pidieron no me gustó, entonces ya no regresé. Porque en el altar, si alguien llegó al altar y dice, Señor, tú sabes que mi vida está llena de miseria. Y Dios le dice, sí, tú tienes 2 mujeres, tienes que dejar una. Y es la que no es tu esposa, a esa tienes que abandonar. Señor, pero esa era la que yo amo más. Sí, pero tienes que dejarla. Entonces, mi hermano, si yo lo entregué, voy a regresar otra vez. Ahora, si no lo entregué, ya no vuelvo. Porque digo, no. A veces usted que dice, mucha gente, no, es que el evangelio es muy difícil. Es de pensarlo bien. ¿Sabe por qué dicen que hay que pensarlo bien? Porque en el altar les van a pedir. Si te gusta la droga, deja la droga. Le gusta el trago, deja el trago. Entonces, hermano, si les gustó, vienen, lo rinden, se van y dicen, que algo pasó en el altar. Algo pasó en mi vida. Hermano, yo no sé si se recuerda usted el día que aceptó a Jesús. A mí no se me olvida el día que acepté a Jesús. Y ya estoy por cumplir años este mes. El 22 de marzo, hermano, yo acepté a Jesús. Y sabe, llegué y me pidieron muchas cosas y yo las entregué. Y me gustó lo que pasó en el altar. Porque cuando yo me fui y regresé a mi casa, yo dije, algo pasó ahí. Algo pasó ahí. Algo sucedió en el altar. Andaba todo greñudo, lleno de cosas feas, hermano. Y me las pidieron y las entregué en el altar. Y al siguiente día yo sentía algo pasó, yo me siento diferente. Qué bonito se ve, qué bonito es la vida. Entonces, hermano, al siguiente día yo estaba en la iglesia y fui al altar y me pidieron otra cosa y entregué lo que más amaba. Entregué lo que yo más me gustaba de esta tierra, lo entregué. Yo no podía vivir sin oír rock.
Yo andaba con la grabadora, andaba oyendo rock, andaba moviéndome en la calle, que esto, que aquí, haciendo relajo. Me lo pidieron en el altar y se tuvo que ir. Pero me gustó lo que me pidió. Yo dije, vuelvo a regresar al altar. ¿Sabe que hubo un día en que yo te digo, Señor, ¿y yo por qué soy evangélico? Es cierto, me quitaste esto aquí, pero ¿por qué? ¿Por qué permanecí en el cristianismo? ¿Y sabe qué pasó? Que en el altar me comenzaron a dar, hermano, lo que yo nunca había experimentado. Yo recuerdo que una vez en una vigilia en el altar, estábamos en un hogar y estábamos orando, estábamos cantando, y de repente se derramó una unción del Espíritu Santo, pero una unción del Espíritu sobre mi vida, hermano, que yo no podía parar de hablar en lenguas. Pasó las 12 de la noche, la 1 de la mañana, las 2, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, y yo no podía dejar de hablar en lenguas. Nos fuimos de ahí y yo tuve que dormirme un ratito en el bus, hermano, para que mi hermano, como que mi espíritu entrara en reposo, porque no podía dejar de hablar en lenguas. Eso es lo que hay en el altar. Y cuando tú te encuentras con el Señor del altar, algo sucede, tu vida cambia, la religión se queda y comenzamos a vivir una relación personal con Jesús. Amén, hermanos. Entonces dice uno, hay que regresar otra vez al altar. Hay que regresar. Unas palabras, alguien que tiene la devoción con Dios no puede pasar un día sin estar en el altar, aunque sea un momento, pero está en el altar. En el camino, pero sabe cómo. Lo hermoso es que nos enseñan cómo entrar al altar. Que vamos en el carro y entramos al altar. Encendemos la llama. Muchas veces a mí me ha pasado, yo voy en el carro y de repente comienzo a cantar un coro y de repente comienzo a sentir la frescura de Dios. Me quito los lentes porque mis ojos comienzan a llenarse de lágrimas y no puedo parar. Estar en el altar. Ahora, aleluya. Entonces, mi hermano, los altares son de poder e influencia. Es un lugar donde mi hermano, nosotros nos encontramos con Jesús. Veamos Mateo capítulo 5. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 23. Mateo 5, 23. Mira el principio que Jesús aplica. Dice, por tanto, aleluya, si estás presentando tu ofrenda, ¿dónde? En el altar. Y ahí, eso es precioso. Hermano, ¿por qué no se recordó durante el día? ¿Por qué no se recordó cuando estaba comiendo? Sino que dice, te vas a recordar, ¿dónde? En el altar. Usted estuvo adorando a Dios, encendió su altar, y cuando de repente usted va a dar su ofrenda, y de repente el Espíritu le dice, y ahí te acuerdas, ahí te recordaron. Entonces, el altar es un lugar de recuerdos. Entonces ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Versículo 24 dice, ¿qué dice? Oh, deja tu ofrenda. ¿Ahí dónde? Delante del altar. ¿Y qué dice? Y ve, ¿y qué tienes que hacer primero? Oh, hermano, yo le pregunto a usted, ¿alguna vez le han pedido que se reconcilie con su hermano? ¿Ah? Te amo, Dios.
todo mi ser. Y de repente el Señor le dice, cállate un momento, deja tu ofrenda ahí. Y sabes que tienes algo contra tu hermana, que tú has confesado que te cae mal. Deja de cantar. Ve, reconcíliate con ella, bendícela. Y luego levanta tus manos y comienza a decir, te amo, Dios, con todo. Hermano, qué hermoso. Eso es lo que sucede en el altar. Y puede suceder en la alabanza. Él está danzando uno y de repente pasó un pensamiento por ahí. Estás danzando y te está viendo aquella persona a quien tú la heriste. Así que deja de danzar un ratito. Ve, abrázala, dale un beso, bendícela con todo tu corazón y regresa. No que ya no dances. Por eso digo, deja tu ofrenda en el altar. Ve, abraza y regresa y sigue danzando, porque eso va a ser de mayor bendición para tu vida. Hermano, ¿sabe? Por eso es que a mucha gente no le gusta tener altar. Porque en el altar van a decir, lo que está escondido en tu corazón tienes que entregarlo. Es como en aquellos lugares que dicen, no se permite entrar comida, ¿verdad? Y de repente la hermanita por ahí en su cartera metió el rimero de tortillas ahí y un poco de frijoles. Ahí, pues, frijoles. Allá comimos panes con frijol adentro y ya estuvo. Y de repente cuando va por ahí, se detecta algo en su mochila. No es permitido que usted pueda entrar. Hermano, le dicen, puede entrar pero sin los frijoles. Puede entrar sin las tortillas. Vaya, cómaselas y se mete. Lo mismo es en el altar. Dios le dice, oye, puedes estar en el altar, pero tienes que dejar eso aquí. Tienes que dejar esa carga aquí. No puede, hermano, en otras palabras, el altar sirve para que nos despojen a nosotros. Por eso Pablo dice que nos despojemos del hombre viejo. Yo no sé si usted ha visto alguna vez en ese canal de Discovery cómo la serpiente deja su piel vieja. ¿Ha visto usted cómo se la quita? Hermano, Dios dice, tienes que dejar tu piel de lobo y yo te voy a poner la piel de oveja. Eso no le gusta a la gente. Tienes que dejar tu tradición aquí. En el altar nos piden las tradiciones, hermano. Y le voy a contar algo esta noche. Yo recuerdo que para el último partido del fútbol americano, ¿cómo es que le llaman a eso? El Super Bowl. Pues por ahí surgió una idea y me la transmitieron. Y, hermano, comencemos 2 horas antes el servicio para que se pueda ir a ver el Super Bowl. Y yo no le vi nada de malo, créame, no le vi nada de malo. Está bien. Si hay gente que quiere ir, pues cambiamos. Yo no sé ni qué es eso, no lo entiendo, pero si me invitan a ir a ver ahí con ellos, yo voy, no hay ningún problema. Y quedó así. Y el día domingo por la mañana andaba yo campante por ahí esperando a ver si me llamaban para que se cambiara la hora del servicio. No se cambiaba. Cuando de repente me llevaron al altar y en el altar me dicen, ¿sabes? Yo te traje aquí a combatir las tradiciones, no a que te unas con ellas. Y yo digo, ¿tradición? Sí. No sé qué es el Super Bowl. Y me dicen,
El Super Bowl es una tradición. ¿Sabes que hay mucha gente? Pero, hermano, así clarito. ¿Sabes que hay mucha gente que se reúne en los hogares que no saben ni qué es lo que están jugando ahí, pero lo que están haciendo es comiendo y tomando? Y me recordé lo que mi esposa me dijo, que habían pasado, hermano, un recuento de la cantidad de carne de los millones que se vende para ese día, de comida y cerveza. Es una tradición. Oye, hermano, si hay alguien, oiga bien, si hay alguien que cuando oiga este mensaje y escuche esto del Super Bowl, le tocaron su niño. Y dice, no, ese pastor lo que dijo, eso no es pecado. Yo no estoy diciendo que es pecado, ni yo se lo voy a quitar, ni yo se lo voy a prohibir. Eso se lo prohíben a uno en el altar. ¿Sabe? Por ahí me llegó una voz de alguien que dijo, a mí me gusta ver eso. Pues ¿sabe qué hice? Lo dejé grabando para cuando llegue. Asunto resuelto, no hay ningún problema. Pero en el altar nos van a pedir las tradiciones. Y si algo le cuesta dejar al hombre, son las tradiciones, hermano. ¿Qué son tradiciones? Son días especialmente que el catolicismo dejó marcados en el calendario griego-romano, no en el hebreo, sino en el calendario griego-romano, que se han convertido en tradiciones. Y Jesús está en contra de las tradiciones. Que arbolito, que huevitos, que lucitas, que esto, que lo otro. Todo eso son tradiciones. Y en el altar tienes que dejar eso. Ahí está. Si te lo pidieron y no lo quieres entregar, ya no regresas al altar. No, muy exigente. Es muy exagerado el cristianismo. No, Dios no quiere eso. Dios ve el corazón. Claro que ve el corazón. Y en el altar nos lo examinan y nos lo vuelven a examinar otra vez. Como usted se puso un poquito serio, mejor cambio. Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, 25. Dice así: y si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás, y no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. Éxodo capítulo 1, versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. De manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillo de toda clase de trabajo de campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Ahora bien, ¿por qué Dios les prohíbe a ellos que hagan altares donde iban a usar cinceles, donde iban a hacer figuras? ¿Por qué? Porque lo que ellos iban a hacer era, mi hermano, comenzar a recordarse que ese mismo trabajo era el que hacían en Egipto. Entonces, lo que iban a recordar en ese altar era lo que les hacían antes. Entonces, esto es muy importante. Hermano, Dios no quería que hicieran ellos altares con figuras del ladrillo, porque eso lo que los iba a hacer es recordarles
la esclavitud del pasado. Ustedes son esclavos, son esclavos. Hay mucha gente que cuando está orando y queriendo levantarse, lo que escucha es: tú eres esclavo, tú eres esclavo. Y lo que Satanás hace es que recuerde el pasado, recordar el pasado para que esté atado de lo que Faraón le hizo, le digo que hiciera. Entonces, hermano, no puede suceder nada en ese altar porque, oiga, está su mente atada al pasado y no quiere dejar de pensar del pasado porque le agrada. La esclavitud, las injusticias. Hay gente que vive traumada por la injusticia que sufrió en el pasado. Y cuando viene al altar, lo que primero se recuerda es de todo lo que le sucedió en su vida pasada. Y Dios le dice: tú necesitas disfrutar del año de la libertad. Yo quiero romper todo ese yugo que hay en tu corazón. Ahí, en ese altar. Por eso dije, mi hermano, en los altares se invoca identidades. Entonces, si en mi altar yo no estoy invocando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, entonces puede ser que sin darme cuenta yo esté invocando otra entidad. Y la entidad que se está invocando acá es la identidad. Dice que había una ciudad que edificaron ellos que se llamaba Pitón. Y esa palabra, mi hermano, cuando uno va al original, al hebreo, esa palabra significa serpiente. ¿Y qué es lo que hace una pitón? Una pitón mata a alguien estrangulándolo. Lo comienza a apretar, a quebrar, a que mi hermano tenga problema en su respiración y a que pueda vivir asfixiado. Entonces, si algo transmite en el corazón de la persona cuando está en una comunión que no es la correcta, es que va a haber rebelión en su vida. El rebelarse en contra de lo que Dios dice, esa es señal de que yo estoy edificando con piedras que mi hermano se usaron en Egipto. Entonces, mi hermano, por eso es que cuando Pablo y Silas iban por una ciudad llamada Filipos, ahí dice que le salió al encuentro una señorita que tenía un espíritu de pitón. Por las palabras, adivinaba. ¿Saben ustedes que hay mucha gente, hermano, que está dentro de la iglesia, pero que está tan interesada, tan fascinada por saber el futuro? Y muchas veces están escuchando o leyendo el horóscopo. A ver qué es lo que las estrellas me dicen, a ver qué es lo que fulano de tal me dice. Yo voy a llamar a esta línea psíquica a ver qué me recomiendan. Oye, tú estás quemando, estás ofreciendo en tu altar sacrificio. Estás edificando pitón. Entonces, hermano, esta serpiente no muerde, sino que lo que hace es apretar, estrangula. Y esto, mi hermano, lo que hace es que la persona pueda morir lentamente. Entonces, espiritualmente el cristiano comienza a morir despacio, alejarse, deja de leer la Biblia, deja de estar escuchando música cristiana, deja de edificarse y comienza a enfocarse en otras cosas. ¿Por qué? Porque está edificando un altar con piedras del pasado. Entonces, hermano, sin aliento ya no puede hacer nada, no adora, no quiere buscar a Dios, porque no tiene aliento de nada. ¿Qué sucede, hermano? Es que es que ya no se puede, ya no quiero. Esos son síntomas que está siendo vencida por la serpiente pitón y lo está estrangulando, lo
está haciendo que su vida espiritual se vaya muriendo poco a poco su deseo. Ya no trabaja para Cristo, ya no quiere hacer nada. Lo que hace es criticar lo que hace, lo que están haciendo otras. Esos son síntomas de que se está muriendo despacio en su vida espiritual. Aleluya. Ya no tiene fuerza, ya no tiene fuerza, fatigado. No quiero servir, ya no quiero servir a Dios, ya me cansé. Lo intenté de otra manera, la gente no agradece nada, que esto, que allá, los pastores igualmente, todos son iguales, hermano. ¿Por qué? Porque lo están estrangulando y le han quitado su deseo por buscar y servir a Dios. Quiero terminar con esto. Y aquí esto está hermoso, hermano. Vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 8. Termino con esto. Capítulo 8, versículo número 3. Dice así: otro ángel vino y se paró ante, oiga bien esto, se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso. Oiga bien esto, se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4 dice: y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Oiga esto. Quiere decir que es tan impactante lo que sucede en el altar, que cuando usted y yo comenzamos a rendir nuestra vida en el altar y a proclamar nuestra oración. Oiga, hermanos que están orando, hermanos que estamos clamando a Dios, Dios aquí va a levantar un ejército de gente que ore. Dios va a levantar aquí, hermanos, varones de oración, mujeres de oración, jovencitos y señoritas de oración, hermano. Y vamos a comenzar a ver eso, porque eso sucede en el altar de Dios. Cuando estamos orando y estamos clamando, entonces lo que Dios hace es enviar la ayuda espiritual. Entonces dice que el ángel vino y lo que hizo fue que a la oración nuestra, a la oración de los santos, les añadió más incienso, más fuerza. Y la oración llegó al trono de Dios. Y lo que produjo esta oración fue que en esta tierra sucedieran truenos, hubieran ruidos, terremotos, relámpagos. Entonces, hermano, lo que sucede en el altar es algo tremendo espiritualmente. Por eso es que Juan el Bautista, ¿dónde Dios le respondió la oración a Juan el Bautista? Que él quería un hijo. En el altar. Y en el altar se encontró con un ángel. Entonces, para que mi oración sea, hermano, Dios me la responda en el altar, yo voy a recibir la instrucción de cómo es que tengo que orar. ¿Cuándo es que hay que hacer guerra espiritual? ¿Cuándo es que yo voy a adorar? ¿Cuándo es que yo voy a cantar? ¿Cuándo es que yo me voy a humillar en el altar? Y cuando mi hermano, me gusta eso, dice, y otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera. Oiga bien esto, para que lo añadiera. ¿A quién se lo añadió? A las oraciones de todos los santos
sobre el altar de oro que estaban delante de Dios. Entonces, hermano, cuando yo estaba leyendo eso, yo digo, Señor bendito, el poder que tú nos diste, lo que sucede en la oración. Estamos orando aquí y Dios al darse cuenta de nuestro clamor, de nuestra intercesión, lo que Dios hace es que envía ángeles. Y lo que Él hace es que derrama incienso, hermano, como diciendo, Señor, mi pueblo necesita que la oración tenga más fuerza. Y ese incienso viene a dar más fuerza para que la oración sea un deleite, para que no nos cueste orar una hora. Entonces el ángel viene y derrama incienso, y esto lo que hace es que haya frescura para orar, que haya un olor grato para orar, que nuestra oración llegue al corazón de Dios y que del trono de Dios el Señor envíe su respuesta. Y si hay que tronar en los cielos, Dios va a hacer que los cielos truenen. Y si hermano, tiene que hacer que la tierra tiemble, va a hacer temblar la tierra. Porque eso pasaba con los discípulos en el principio. Ellos se reunían en un lugar y comenzaban a orar. Y de repente dice que era tanta la unción que había, que el lugar donde estaban temblaban. Eso le sucedió a Pablo en la cárcel. Comenzaron a cantar, a adorar a Dios. Y hermanos, se encendió el fuego del altar. Y dice que las cadenas se cayeron. Se abrió el cepo, se abrieron las puertas de la cárcel. Hubo un terremoto. No en todo Filipo, sino únicamente en el lugar de la cárcel. Va a llegar una noche que este lugar va a temblar, hermano. Escuche bien esto. Y usted lo va a escuchar por boca de otros. Va a llegar un momento en que este lugar va a temblar. Porque usted y yo vamos a deleitarnos en el altar de Dios, de tal manera que Dios se va a dar cuenta y va a hacer que el incienso de su presencia venga y que esa oración agarre fuerza y llegue a su trono y que comience Dios a hacer cosas sobrenaturales. Hermano, termino con esto. ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué? Cuando Pablo estaba por ahí trabajando y de repente se limpiaba el sudor y dejaba su toalla por ahí tirada, y alguien andaba por ahí y agarraba esa toalla, se la llevaba por ahí y sabía que alguien estaba enfermo, llegaba y se la ponían en la cabeza y oraban por esa persona y quedaba sana. ¿Sabe por qué? ¿Por qué era? ¿Sabe por qué era? Porque Pablo recibió la unción en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Entonces todo lo que salía de Pablo tenía poder. Eso lo dan en el altar. Pero para darnos eso, primero comienzan a pedirnos lo que no está bueno. Y yo quiero eso. Yo no sé si usted lo quiere, pero desde que me enseñaron el Señor, yo quiero que tú unjas mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y que sea este año 2016 a una dimensión de gloria y de poder, hermano. Eso es lo que hay en el altar cuando yo comienzo a buscar el rostro de Cristo. Aleluya. Póngase de pie. Y yo voy a dar una palabra sobre usted esta noche, para que usted comience a levantar un altar continuo para Dios. Y que ese altar que esté en su corazón nunca se apague, sino que siempre esté encendido. Porque no va a ser encendido con fuego terreno, sino que va a ser encendido con fuego de Dios. El fuego del tabernáculo no inició con fuego de la tierra,
inició con fuego del cielo porque Dios encendió el altar de sacrificio. Levante sus manos, por favor. Levante sus manos. Y yo le digo, Padre, ayúdanos a tener una devoción continua contigo. Que haya un altar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra forma de vivir. Porque el altar lo que va a hacer, Señor, es que va a producir cambios en nosotros. No queremos vivir en una iglesia religiosa. No queremos estar en un cristianismo acomodado, en un Señor cristianismo monótono. Queremos vivir un evangelio de poder, donde continuamente podamos experimentar tu gracia. En lo mínimo que hagamos, podamos experimentar tu poder, tu presencia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que esta noche, en cada uno de los que estamos acá, nuestro altar sea encendido. Y si lo estábamos haciendo, Señor, qué bueno. Pero si no, Señor, que comience en nosotros una vida de devoción continua, donde podamos encontrarnos contigo, donde tú, Señor, te puedas manifestar a nuestra vida en el nombre de Jesús. Enciende nuestro altar. Y si esta noche hay cosas que rendirte a ti, la rendimos con todo nuestro corazón. La rendimos nuestra voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.